Luego de confirmarse 2 casos de COVID-19, se ordenó el uso obligatorio de tapabocas al personal de la Casa Blanca. En momentos en los que Estados Unidos ya superó el umbral de las 80.000 muertes por el nuevo coronavirus, Donald Trump celebró los avances de su administración a la hora de realizar pruebas de la enfermedad, una postura que lo llevó a nuevos enfrentamientos con la prensa. Y las escuelas primarias y guarderías en toda Francia reabrieron sus puertas, pero con un número muy limitado de estudiantes. 1 millón de alumnos regresaron a su centro educativo tras 8 semanas y bajo estrictas medidas de distanciamiento social e higiene. En France 24 continuamos con nuestra serie de las personas que se han recuperado de COVID-19. Iremos hasta Costa Rica para conocer la historia de un hombre que luchó 32 días contra el virus y cuenta cómo esta nación centroamericana ha lidiado con la emergencia sanitaria. Muy buen día, gracias por continuar con nosotros en France 24. Soy Raúl Blanco, un gusto saludarlos. Comenzamos este informativo en Estados Unidos, donde el brote de coronavirus llevó a la Casa Blanca a hacer obligatorio el uso de tapabocas después de que se registraran 2 casos en la residencia presidencial. El país superó el lunes la barrera de los 80.000 muertos, mientras Donald Trump habla de una transición hacia la grandeza en medio de la pandemia. El informe es de Juan Pupiales. Por primera vez, algunos asesores del presidente Donald Trump llevaron tapabocas en público, una imagen que refleja la nueva realidad en la Casa Blanca. Tras registrarse 2 contagios en el personal de la residencia presidencial, la administración Trump hizo obligatorio el uso de mascarillas en el ala oeste. Sin embargo, el presidente parece estar exento de esa norma y se muestra en público sin portarla. El mismo día en que la Unión Americana superó los 80.000 muertos por COVID-19 y los más de 1,3 millones de contagios, el mandatario compareció para destacar la capacidad de pruebas del país y hablar de una victoria sobre la pandemia. Venceremos a este horrible enemigo. Reviviremos nuestra economía y tendremos una transición hacia la grandeza. Es una frase que van a escuchar mucho porque eso es lo que va a ocurrir. Pero ese ambiente de positivismo cambió a tensión con la pregunta de una periodista sobre por qué hablaba de los datos del coronavirus como una competición global. Quizás esa sea una pregunta que debería hacerle a China. ¿Por qué me dice eso específicamente a mí? No se lo digo específicamente a nadie. Trump no estuvo acompañado de su vicepresidente Mike Pence, jefe del equipo de respuesta ante la pandemia, ni tampoco del doctor Anthony Fauci, el máximo experto en epidemias del país, quienes hacen parte del equipo que decidió aislarse por precaución. Seguimos en Estados Unidos porque la Corte Suprema de ese país comenzará este martes a escuchar argumentos sobre un tema que cobrará claros tintes políticos. El máximo tribunal tendrá que decidir sobre el caso que ha enfrentado al presidente Donald Trump con comités del Congreso liderados por opositores demócratas y con un fiscal de Nueva York. En el centro de la disputa están las declaraciones de impuestos del mandatario que hasta ahora se han mantenido secretas. Los abogados del líder de la Casa Blanca pretenden que la Corte Suprema de mayoría conservadora apoye su visión de expandir los poderes presidenciales, algo que limitaría la capacidad del legislativo para investigar. Donald Trump es el primer presidente desde Richard Nixon en los años 70 que se niega a hacer públicas sus declaraciones de impuestos. Y tras 2 meses de confinamiento, la economía francesa perdió 6 puntos porcentuales de crecimiento en 2 meses de confinamiento y la actividad disminuyó un 27% en el mes de abril. Esto según François Villeroy, el gobernador del Banco de Francia, quien afirmó que también las pérdidas en el conjunto del año serán más elevadas, mientras que la reanudación de la actividad siga siendo parcial. Por su parte, la Comisión Europea prevé una caída del 8.2% del Producto Interno Bruto en Francia en este año. Un día después de que se levantaran las restricciones en Francia, las escuelas y primarias y guarderías del país reabrieron este martes, pero con un número muy limitado de alumnos. El gobierno dice que se espera que 1 millón de estudiantes, menos de 1 por cada 12 escolares franceses, tuvieran su primer día de vuelta a la escuela tras 8 semanas. Estrictas medidas de distanciamiento social e higiene son la nueva norma. Un día de vuelta al colegio como ningún otro. Después de 2 meses de cierre, las escuelas primarias y los jardines infantiles han comenzado a recibir alumnos de nuevo, pero con una capacidad limitada. Sin abrazos ni incluso un toque en el hombro. Los niños tienen que mantenerse separados por lo menos a 1 metro y lavarse las manos continuamente.
No se permiten más de 15 alumnos en un aula. Se aconseja a los maestros que usen mascarillas. Y el almuerzo puede ser servido en las aulas en lugar de la cantina. Y los materiales de enseñanza son individuales. La atmósfera en las aulas ha cambiado por completo. Estamos con nuestros amigos, pero no está permitido jugar juntos. Es frustrante. A pesar de una serie de medidas de precaución, muchos padres tienen miedo de enviar a sus hijos de vuelta a la escuela. Por el momento, el regreso se hace de forma voluntaria. Las escuelas secundarias volverán a abrir el próximo lunes, pero solo para los alumnos de los 2 primeros años y solo en las zonas donde la tasa de infección es baja. Para el resto, la fecha de reapertura aún no se ha decidido. El ministro de Educación, Jean-Michel Blanquer, no ha descartado la posibilidad de mantenerlas cerradas hasta el próximo año escolar, que comienza en septiembre. Cambiamos ahora de información y de continente y veamos cómo está la situación de la pandemia de COVID-19 en América Latina. Brasil es el país de la región más afectado, con 169.594 casos positivos y 11.653 muertos, seguido de Perú, México, Chile y Ecuador, donde se reportan más de 29.500 contagiados y alrededor de 2.150 decesos. Y las comunidades indígenas del Amazonas lanzan un llamado de emergencia. A pesar de la baja densidad de población en esta zona, la propagación de la enfermedad podría producirse rápidamente por medio del sistema de ríos que conectan las diferentes poblaciones, a lo que hay que sumar la gran falta de medios y también el desamparo gubernamental. Veamos el siguiente informe que ha preparado Álvaro Cordero. Las poblaciones de la Amazonía suramericana son poco numerosas, pero muy vulnerables. En Brasil, las comunidades indígenas de la zona denuncian que gran parte de su población ha sufrido síntomas de COVID-19 y hasta se registró un fallecido. Nadie ha venido a ayudar a la comunidad en el momento en el que más lo necesitábamos. Casi toda la comunidad se enfermó con síntomas similares a las del COVID-19. No puedo decir cuál era la enfermedad, pero sucedió en un momento en que no lo esperábamos. El problema es que no pueden saber si es coronavirus o no, ya que no hay pruebas disponibles. En Colombia, el departamento de Amazonas registró el mayor número de casos en el último día y posee datos mucho peores en relación a la población que los que tiene Bogotá. El peligro de propagación del virus está en torno al río Amazonas. En Perú, Iquitos registró casi 1.600 contagios. En Brasil, la región concentra el 8% de los casos del país. Y en Colombia, Amazonas concentra 718 positivos. Ante esta situación, el gobierno de Perú decidió actuar y repartir 400.000 mascarillas entre la población indígena. El virus entró por las grandes ciudades, pero puede arraigar en estas comunidades aisladas y empobrecidas y causar estragos ante la falta de medios disponibles. Vamos ahora a Costa Rica, el país con el índice de letalidad por COVID-19 más bajo de América Latina. Óscar Zamora Alcázar sobrevivió a la pandemia y luchó 32 días contra el virus. Además, cuenta cómo esta nación centroamericana ha lidiado con la emergencia sanitaria y logrado recuperar a la mayoría de sus pacientes con coronavirus, incluso en casos como el suyo, de alto riesgo y con pocas posibilidades de sobrevivir. Nuestra corresponsal Cindy Regidor habló con él en su primer día fuera de la cuarentena y este es su testimonio. Yo trabajo en turismo desde hace muchísimos años. Andaba con un grupo de franceses, de los cuales 2 turistas tenían el COVID-19. No lo sabían ellos, obviamente. Uno veía en las noticias y toda mucha gente, el virus se le queda en la garganta y realmente ni cuenta se dan. Pero como yo soy paciente de alto riesgo por ser diabético y presión alta, empezó a darme tos, muchísima tos, fiebre, diarrea, dolor de huesos, ya me faltaba la respiración, entonces tuve que ir al hospital. 2 doctores me llamaron aparte y me dijeron: vea, don Óscar, el pulmón izquierdo, ¿lo ves? Está negro, está inflamado, está lleno de agua. Este es el momento de ventilarte. Estuve en estado de coma durante 9 días. Por unos segundos me paró el corazón, entré en estado crítico. El 6º día después de él estar internado, ya nos decían que no había empeorado y que ya eso era mucho. Entonces ahí como que empezamos a alegrarnos y a tener más esperanza y fe. Y un día llegó en la mañana, como tipo 6 de la mañana me despertó y me dice: don Óscar, salió negativa, te voy a mandar para la casa. Yo ese día lloré de la felicidad. Quería hacerme un homenaje
Por supuesto, yo le dije, no, el homenaje tengo que hacérselo yo a todo el equipo del COVID-19 que hay en Heredia. Y todos los enfermeros y enfermeras lloramos de alegría. En el barrio donde yo vivo también me recibieron muy lindo. Gracias a Dios, el hospital que atendió a mi papá era el único paciente que tenían y se pudieron dedicar 100% a ellos, pero si esto colapsara, tal vez la historia sería diferente. Yo a veces pienso que es una pesadilla, algo que es increíble, a veces uno no lo cree que está pasando, ver todas las personas que están falleciendo. Una buena noticia, y hay preocupación en Corea del Sur después de que el país ha sido aplaudido internacionalmente por su respuesta a la pandemia y comenzar a relajar las medidas. Se registraron más de 100 nuevos casos de la enfermedad. La gran mayoría de ellos son ligados a una zona de ocio nocturno de Seúl, donde abundan los bares gay. Por ello, las autoridades han comenzado a rastrear datos electrónicos como los de los teléfonos móviles o también las tarjetas de crédito en un intento por contener una posible segunda ola de contagio. La comunidad homosexual se ha convertido en un nuevo foco de discriminación. Veamos el informe. En esta zona de moda de Seúl, ahora es imposible ir a tomar una copa o bailar. Los bares y discotecas están cerrados hasta nuevo aviso, después del descubrimiento de un nuevo brote de COVID-19 la semana pasada. Estuve aquí la noche del 2 de mayo, alrededor de las 2 de la madrugada. Pasaba por aquí y vi que había demasiada gente. Alrededor del 70% de ellos no llevaban mascarilla. Entre las docenas de casos detectados, varios han frecuentado estos clubs gay, haciendo de la comunidad LGBT un nuevo foco de discriminación. Con el fin de detener la propagación del virus, las autoridades utilizan el rastreo de contactos, la búsqueda gracias a los datos telefónicos de los casos confirmados o sospechosos, de todos los individuos presentes a menos de 2 metros de ellos. Los surcoreanos son invitados a ser examinados anónimamente, una prueba de detención masiva y gratuita, la aplicación de seguimiento a pacientes y la vigilancia estricta de la cuarentena. Para el presidente de Corea del Sur, aclamado por su manejo de la crisis, el país debe ir más allá. No podemos permitir dudar mientras la crisis está entre nosotros. Necesitamos urgentemente fortalecer el sistema de salud y la cuarentena. Estos nuevos brotes aparecieron tan solo unos días después de la reapertura de los lugares públicos en Corea del Sur y la relajación de las medidas de distanciamiento social. Y en Afganistán, al menos 15 personas murieron este martes y más de 50 resultaron heridas tras registrarse un ataque suicida durante un funeral en el este del país. El hecho ocurrió en la localidad de Jalalabad, donde un hombre hizo detonar los explosivos que llevaba en el cuerpo. Paralelamente, en Kabul, la capital, hombres armados irrumpieron en un hospital donde Médicos Sin Fronteras manejan una clínica de maternidad. Los hechos habrían dejado al menos 13 muertos y varios heridos. El ataque aún no ha sido reivindicado por ningún grupo y los talibanes aseguran no estar involucrados. Este 12 de mayo el mundo conmemora el Día Internacional de la Enfermería, una ocasión para rendir un especial homenaje a estos miembros del personal médico que a nivel mundial combaten la pandemia del coronavirus en primera línea. En Pakistán, las trabajadoras de la salud se unieron en un movimiento de protesta exigiendo mejores condiciones laborales. Se estima que al menos 40 de ellas se han contagiado con el nuevo coronavirus en los hospitales de Karachi. Mientras tanto, en Sri Lanka se celebró la ocasión con una ceremonia en un templo budista en la capital Colombo que contó con la presencia de oficiales del gobierno y, por supuesto, de varias enfermeras. El gobierno nos da lo que puede, pero como enfermeras no nos quejamos por la escasez. Nosotras mismas hacemos lo que se necesita con lo que tenemos. Como seguramente han notado, es poco común que digamos que nos hace falta esto o aquello. Encontraremos alternativas para seguir haciendo nuestro trabajo. Y con un feliz día para todas aquellas personas, miembros del personal médico que trabajen en primera línea contra el coronavirus y también para cuidarnos a nosotros, despedimos este informativo en France 24. Les deseo a todos ustedes que tengan un buen día. Feliz martes para todos. Hasta pronto. La información al momento en France 24 y France24.com.